Hola amigos, yo soy Eliud Emanuel Díaz de El Remanente Una Fe Inteligente y en este episodio quiero enseñarles cómo encontrar la palabra de Dios en la Biblia. Sé que lo que acabo de decir es demasiado arriesgado basándonos en el hecho de que la mayoría de las personas creen que toda la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, le invito a escuchar el episodio número 1 de este podcast, La Verdad, para que sepa en contexto por qué estoy diciendo justamente esto. En el episodio anterior explicamos que la inspiración bíblica no se refleja como una especie de trance donde quien estaba escribiendo lo que a fin de cuentas nosotros leemos en la Biblia no sabía de qué estaba hablando. En nuestra ignorancia y temor por indagar en este tema, pensamos que Moisés, Pedro, Pablo, Salomón o David eran personas que en cierto momento entraban en una especie de éxtasis donde sin darse cuenta su mano se estaba moviendo y cada cosa que decían era absolutamente inspirada, perfecta y prácticamente dictada por el Eterno, y así tal cual escribieron, así nos ha llegado a nosotros el día de hoy. Esa es una imagen muy idílica, demasiado romántica, y tal vez ofenderé a algunos con esto, pero es una imagen demasiado infantil de cómo se escribió la Biblia. La inspiración de Adonai no se demuestra como un éxtasis donde todo lo que dices es inerrante, es decir, perfecto, infalible, que no tiene ningún error, y que ya puedes hablar con certeza absoluta de que todo lo que está expresado en ese momento viene directamente del Creador. Por el contrario, si somos humildes, reconoceremos que en nuestro mismo vocabulario decimos constantemente frases como Dios me habló, y aunque decimos eso, no estamos declarando que tenemos la misma autoridad de la Biblia para hablar. Seguimos siendo nosotros, y así como decimos una expresión brillante que muestra la unción del Ruach sobre nosotros, también al siguiente momento podríamos decir algo completamente equivocado. La Biblia misma nos da un ejemplo de ello con uno de los escritores a los cuales consideramos infalibles de la Biblia. Mateo 16:13 en la versión Reina Valera 1960. Viniendo Yeshua o Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Yeshua: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Yeshua el Mesías. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En este pasaje podemos escuchar claramente que Yeshua dice que Pedro recibió una revelación directa de parte del Padre para decir que Yeshua era el Mesías o es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Sin embargo, en el siguiente pasaje vemos a Yeshua mismo diciéndole a Pedro: Satanás, quítate, me estás estorbando. Porque Pedro le dijo algo que Pedro consideraba correcto, sin embargo iba en contra del plan establecido desde el principio para la muerte de Yeshua y luego su resurrección. La pregunta es, si Pedro es uno de los escritores de la Biblia y Pedro es inerrante en todas sus epístolas, todo lo que dijo en primera y segunda de Pedro, más lo que vemos que Pedro dice en el libro de los Hechos, por ejemplo. La pregunta es, ¿en qué momento Pedro dejó de ser un hombre fluctuante que podía decir una revelación tan impresionante y reconocer Yeshua es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, y luego al día siguiente estar diciendo algo que le
gana el mote de Satanás o adversario, ¿cuándo Pedro pasa de ser ese hombre a convertirse en el hombre al cual nosotros leemos en la Biblia sus epístolas y decimos, esto es palabra de Dios, y no podemos nosotros ni agregarle ni quitarle nada? Dicho de manera muy llana, ¿en qué momento Pedro pasó de ser un ser humano normal con errores a convertirse en un hombre perfecto que podía decir algo que podemos declarar sin ningún tipo de duda es la palabra de Dios? Es una pregunta que usted tiene que hacerse, que la tiene que apuntar y la tiene que considerar, porque la Biblia no te dice cuándo pasó eso. Porque puedes ver a Pedro en el libro de los Hechos cometiendo errores, y puedes verlo en la carta de Pablo a Gálatas diciendo que Pedro estaba haciendo cosas equivocadas. Así es que Pedro, para el tiempo de Pablo en Gálatas, todavía cometía errores. ¿En dónde podemos entonces pintar la raya y decir Pedro pasó de ser un hombre falible, un hombre humano como cualquier otro, para convertirse en un hombre perfecto sin ningún tipo de errores? O por otro lado, puede ser que usted diga, no, Pedro sigue siendo un hombre con errores, pero en el momento que se sentó a escribir las 2 cartas, ahí no tuvo errores durante la media hora que estuvo escribiendo. Pero si así es como deben ser las cosas, dígame usted dónde la Biblia dice que así debe ser el modus operandi de las personas que escriben algo que a fin de cuentas debe ser inerrante, porque es palabra de Dios. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? La inerrancia bíblica en realidad es un dogma católico que dice que lo que el Papa dice es considerado palabra de Dios y jamás tiene error. Por el tiempo en el cual el sacerdote que se convierte en Papa tiene su oficio de papado, él es inerrante. Es decir, literalmente que el hombre que ahorita es el Papa pudiera muy bien decir cualquier barbaridad, y como él es el vicario de Cristo y sus palabras no tienen error, entonces eso es justamente la verdad absoluta a la cual nosotros debemos aspirar. Esa es la idea de la inerrancia. Amado hermano, si usted no es católico y lo que acabo de decirle le parece una barbaridad, es exactamente lo mismo que hemos hecho con la Biblia. Yo no le estoy diciendo que la Biblia no tiene la palabra del Eterno, la palabra de Dios en ella, sí la tiene, pero le estoy diciendo que los que escribieron esa Biblia seguían siendo personas como usted y como yo, que también tenían errores y que también tenían idiosincrasias personales expresadas en los mismos escritos que leemos, y que al leerlos sin el contexto correcto y con la equivocación de pensar de que todo eso es a detalle la palabra de Dios, entonces realmente cometemos grandes errores para nosotros mismos y, peor aún, errores que afectan a los demás. La inerrancia bíblica está fundamentada en el pasaje de 2 a Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, ese verso no nada más está mal interpretado, sino que está mal traducido a propósito para justificar la edición posterior de los cánones que favorezcan ciertas doctrinas de cualquier denominación. No voy a ahondar más en este tema. Todo el episodio número 1 del podcast La Verdad trata sobre 2 Timoteo 3:16. Por favor, regrésese y escúchalo. Si decimos toda la escritura es inspirada, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál escritura? Es decir, ¿el compendio de los 74 libros católicos o de los 66 evangélicos o de los 24 del Tanaj judío o el que tienen los etíopes, que a fin de cuentas son como 80 y tantos libros? Todos tenemos un canon distinto. Si decimos toda la escritura es inspirada, tenemos que preguntarnos realmente bajo los estatutos de quién decimos que toda la escritura es inspirada. Más bien lo correcto debiera ser, todo lo que se considera escritura es inspirado por Elohim. El compendio autorizado por tal o cual organización religiosa no es absoluto y no es inerrante, pero el contenido de lo que viene en esos libros, si pasa la prueba de coherencia bíblica, sí es inspirado. Y como dije, la inspiración no se manifiesta en un trance donde el autor no cometió errores para escribir, sino más bien en una dirección del Ruach HaKodesh para escribir algo que edificara a los lectores del momento del autor en su perspectiva geográfica, cultural e histórica, pero que, y aquí es donde entra el poder de Adonai, aún con el paso de los años puede seguir siendo relevante a lectores muchos siglos después. Pero eso no excluye a los escritores de la Biblia de no tener ideologías personales reflejadas en sus escritos. Así es como tenemos a Pablo no dejando que las mujeres prediquen porque la mujer es la que cayó y no el hombre. El carácter de Pablo se reflejaba en sus escritos.
Y al igual que lo que Pablo dice que suena demasiado controversial para muchas personas, también otros autores de la Biblia tenían posturas personales reflejadas en ellos y debemos entenderlos. Y es por eso que la Biblia es un libro demasiado heterogéneo, no es un libro homogéneo. Es decir, no es un libro donde todos los puntos de vista son iguales. Es un libro que tiene muchas perspectivas distintas y por eso también es que cuando lo leemos llegamos a conclusiones distintas. Actualmente todavía hay predicadores que dicen que han recibido una palabra de parte de Adonai y cuando nosotros escuchamos a uno de los predicadores que nos gusta decir justamente eso, nos emocionamos y tomamos sus palabras como realmente viniendo de Adonai. Y sabemos que esos que están hablándonos son hombres como nosotros, pero también sabemos que ellos pueden oír la voz de Adonai si se meten en oración. La situación es que esa misma lógica no la utilizamos cuando hablamos de la Biblia. No, por el contrario, cuando hablamos de la Biblia decimos que los autores de la Biblia eran infalibles y decimos que toda la revelación que necesitamos está en la Biblia y que Adonai ya no habla como antes. Pero luego venimos a decir que creemos todo lo que dijo nuestro predicador favorito porque según viene directamente de parte de Adonai. Mire, yo no estoy diciendo que Adonai no habla el día de hoy, más bien estoy tratando de hacer ver la doble moral que tenemos. Una de dos. O Adonai ya no habla el día de hoy y todo lo que digamos que viene de él solamente es una invención de nosotros, o por el contrario, Adonai todavía nos sigue hablando y por ende la Biblia es una pauta para comprender su palabra en medio de lo que estamos viviendo. Pero por lo tanto no es la absoluta y definitiva revelación divina, porque justamente vemos que con la Biblia podemos notar la voz de Adonai en estos tiempos. Y sabe, eso es justamente lo que la Biblia dice, que en los últimos días Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Somos nosotros los que limitamos el poder de Adonai a lo que queremos que Él hable. Decimos, Él nada más habla con la Biblia porque mi denominación así lo ve. Y otros dicen, no, Él sigue hablando el día de hoy, pero nadie se pone de acuerdo. Nosotros, todos nosotros, somos los que tratamos de meter en una caja al que es imposible de encuadrar. Salomón dice, te hice una casa, pero yo sé que no habitas en templos hechos con manos humanas. Entonces, si Él no habita en templos hechos con manos humanas, le aseguro que jamás va a habitar tampoco en nuestra forma de ver las cosas. Por lo tanto, como dije un momento atrás, una de dos, o Adonai ya no habla el día de hoy y todo lo que supuestamente decimos que Él nos habló es algo que se nos ocurrió a nosotros, o por otro lado, Él sigue hablando el día de hoy y la Biblia nos sirve de pauta para poder escuchar su voz en estos tiempos. Una de esas dos declaraciones es verdadera. Y debo decir esto, la segunda declaración es peligrosa, porque puede dar lugar a que cualquiera pueda decir que Dios está hablando a través de él. Pero creo que el punto medio de todo esto es reconocer que lo que está en la Biblia revela la voluntad de Adonai. Y es inerrante en cuestión espiritual y de conducta moral cuando se apega al principio que Yeshua dijo que la Torá y los profetas dependen de amar a Elohim y al prójimo. Pero que los que escribieron la Biblia eran hombres, inspirados por Adonai sin dudas, pero su inspiración no debe ser interpretada como lo hemos hecho nosotros. Más bien, debemos aprender a ver que eran hombres como nosotros, aún con errores y con ideologías personales. Pero, aún con todo eso reflejado en sus escritos, podemos con la dirección del Ruach y un estudio humilde y concienzudo de la palabra, reconocer cuándo Elohim nos está hablando. El patrón para saber entonces cómo poder reconocer la voz de Adonai en la misma Biblia es sencillo. ¿Qué dijo Yeshua? El mandamiento más importante es amar a Elohim con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Si el segundo es igual de importante y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si encuentras en la Biblia o en tu mundo actual ese patrón, entonces sabes que Adonai te está hablando. Sin dudas, lo que acabamos de decir nos muestra que Adonai nos habla todavía el día de hoy. Él nos habla a través de nuestras vidas, de nuestras acciones y las de los que nos rodean. Como lo vemos en la historia de José, por ahí tenemos en nuestro canal de YouTube una porción de la Torá donde explicamos a profundidad cómo las palabras del faraón para con José le muestran a José y a nosotros como lectores que lo que el faraón decía era la revelación que José necesitaba para saber que Adonai estaba con él en todo momento. Amado hermano que me escucha, es importante que nosotros podamos decir esta declaración. Yo no he entendido bien la inspiración y eso me hace aplicarla de manera arbitraria y sin criterio correcto en mi vida y en la vida de los demás.
trayendo muchas veces opresión y dolor a otros. Por ejemplo, cuando le decimos a las mujeres que deben ponerse velo o que no deben hablar o no deben predicar porque la Biblia lo dice, la Biblia sí lo dice, pero la inspiración del escritor no significa inerrancia. Él puede tener un contexto específico o una ideología personal reflejada en el escrito, pero eso no significa que no amaba a Adonai y no amaba a su prójimo. Él creía que estaba haciendo lo correcto y estaba inspirado, pero eso no se transporta correctamente a nuestros tiempos. Es producto de su tiempo y debe ser entendido así. Y al igual que eso, hay muchos otros ejemplos, como la poligamia, por ejemplo, como el no poder comer carne a menos de que se le lleves primero al sacerdote, como la ley de los celos, donde le obligaban a una mujer a tomarse un abortivo solamente porque su esposo pensaba que ella lo había engañado. Son cosas que, la verdad, tienes que entender por qué se dijeron y con qué contexto histórico antes de tratar de aplicarlos literalmente el día de hoy. Al no comprender eso, hace que yo aplique eso en mi vida diaria sin entendimiento de que la inspiración no significa una absoluta verdad y por lo tanto no es necesariamente la opinión de Adonai, sino la del autor. Y eso hace que yo termine oprimiendo de manera involuntaria y a veces voluntaria a mis semejantes, muchas veces convirtiéndolos en mis súbditos. Por eso se utiliza la Biblia como instrumento de opresión a los demás. El problema está en que si yo te enseño que la Biblia es inspirada por Dios toda completamente y Dios es perfecto, entonces te estoy diciendo que la Biblia es perfecta. Y si yo abro la Biblia y te la leo y luego te digo, pongamos en práctica solo lo que la Biblia dice sin agregarle nada, entonces si tú no aceptas eso, no estás en contra de mí, sino en contra de la Biblia y por ende en contra de Elohim. Ese círculo de chantajes es tremendo, pero se rompe cuando comprendemos cómo se explica la inspiración bíblica. El problema no es la Biblia diciendo que la mujer se calle en la congregación. Eso debe ser entendido en contexto. El problema es que nosotros no sabemos qué significa la inspiración y por lo tanto tomamos cada palabra de la Biblia como perfecta y como aplicable de manera general. Pero el que sea inspirada no significa que sea perfecta. Tengo que entender que el mismo Ruach que los inspiró a ellos me inspira a mí para entenderla. Y por lo tanto, no sería correcto el criterio de pensar que a ellos les daría el Ruach una inerrancia para escribir, pero a mí no me daría inerrancia para entender. Si yo soy Elohim y quiero que el mundo me conozca y me ame, ¿por qué sería yo tan injusto que haría un libro tan perfecto, pero un mundo tan imperfecto que jamás lo pudiera interpretar correctamente? No es que la Biblia es perfecta y tú eres imperfecto. Es que tú no has entendido que la Biblia es un libro escrito por personas como tú, que estaban pensando en Adonai con todo su corazón y que querían traer edificación a las personas que buscaban de Dios en su tiempo. Y ellos, con todo su corazón y con su entendimiento limitado, con todo lo que conocían en ese momento, escribieron algo que tenía sentido para ellos. Y que si tú lo quieres aplicar el día de hoy, puede tener sentido para ti, pero necesitas por lo menos estudiar a profundidad por qué dijeron tal cosa, en lugar de tomar literalmente cada cosa que viene allí, nada más porque dices, es que es inspirado por Dios. Recuerda, no es que todo el compendio que tienes en tu mano sea inspirado, sino que lo que viene escrito allí es inspirado si se apega al patrón que Yeshua dijo, que lo que venga allí te haga amar mejor a Elohim y amar mejor a tu prójimo. Sé que las religiones literalmente dicen que cada una de ellas tiene la interpretación correcta, pero ahí está el error de todas. Están partiendo desde un punto de vista erróneo. Todas parten de la idea de que la inspiración es una inerrancia absoluta y por eso su interpretación siempre debe ser incuestionable. Pero si comprendemos que desde un principio la inspiración es una dirección para hacer lo correcto y tratar de edificar a los demás, aunque tenga ideologías y aún errores, será más sencillo comprender que tal vez no interpretamos todos igual la Biblia y que eso no es necesariamente un problema, porque fuimos llamados a ser tolerantes de los demás, no a tener la razón siempre. La Torá es como un diamante con muchas interpretaciones de acuerdo a la perspectiva. Por lo tanto, es mucho más lógico y entendible que también hubiera muchas perspectivas desde su escritura. Ahora, sé que eso podría dar lugar a que cada quien interprete la Biblia como ellos quieran. Y pudiera ser, es un riesgo, pero yo no estoy dando una solución todavía.
El primer paso para encontrar una solución es reconocer que hay un problema que no vemos porque damos por sentado que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esa idea está fundada en 2 a Timoteo 3:16 y esa cita no nos dice que es perfecta, nos dice que fue inspirada y la inspiración es ese deseo de honrar a Adonai. Resumiendo, si lo que leemos en la Biblia cae en la categoría de amar a Elohim y amar al prójimo, entonces eso es inspirado por Elohim y podemos utilizarlo como pauta de vida. A mí Elohim jamás me ha hablado verbalmente, posiblemente a usted tampoco. Pero puedo saber que me habla cuando lo que está en la Biblia tiene sentido en mi vida, de manera que no puedo negarme a ponerlo en práctica. De hecho, Pablo dice en Romanos 2:14 que hasta los gentiles que no conocen los mandamientos de la Torá, cuando su conciencia las acusa de lo correcto y lo incorrecto, muestran la obra de la Torá escrita en sus corazones y Adonai lo va a tener eso en cuenta el día del juicio. Entonces, si lo que está en la Biblia se apega a lo que Yeshua dijo de amar a Elohim y amar a nuestro prójimo, tenemos que ponerlo en práctica. No significa que todo lo que veo en la Biblia lo voy a hacer solo porque es la, entre comillas, palabra de Dios. Porque no voy a ir a despeñar a los hijos de los vecinos en las paredes, nada más porque la Biblia dice que los judíos tenían ganas de hacer eso con los babilonios. Sino que cuando la Biblia tiene una aplicación en mi vida diaria, sé que Adonai me está hablando. Por eso cae en la categoría de lo que dijo Yeshua, de amar a Elohim y amar al prójimo. Todo lo que no cae en esa categoría es algo que me sirve de fundamento histórico y de contexto para poner en práctica todo lo que sí me sirve poner en práctica. Pero no estoy llamado a hacer las mismas cosas. ¿Qué caso tiene que sepamos cada secreto de la Biblia a detalle si no somos capaces de poner en práctica los preceptos más sencillos y humanos que Elohim nos está diciendo? Por la mala interpretación de la inspiración bíblica es que se han hecho tantas religiones y tantas guerras siempre en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Pero si de raíz pudiéramos comprender esto, sería mucho más sencillo poder aplicar la Biblia. No estoy diciendo que no hagamos lo que la Biblia dice, por el contrario, estoy diciendo que vivamos lo que la Biblia dice, pero con la libertad que nos da Yeshua y su Ruach HaKodesh de comprender qué cosas de allí son realmente las que me hacen amar mejor a Elohim y a mi prójimo, y en eso no hay falla. El propósito es aplicar la Biblia, no solamente conocerla de memoria. Es justificado el hacedor de la palabra, no el oidor nada más. Yeshua jamás va a contradecir la Torah, porque Él es la Torah viviente, pero muy posiblemente irá a la raíz del asunto y nos pondrá muy incómodos con sus interpretaciones que siempre muestran la motivación de nuestro corazón cuando aplicamos el mandamiento. Si tú dices, la Biblia dice tal cosa, y luego miras cómo lo aplicaba Yeshua y todavía quieres seguir aplicándolo como creías tú y no como realmente debiera ser, eso habla de que la acusación que estás tratando de hacer de que alguien más hace algo equivocado no viene porque Adonai lo estableció así desde un principio, sino porque tú quieres a fuerzas aplicar el mandamiento a tu conveniencia. Con la historia de la mujer adúltera, todo era justo. La encontraron en adulterio y la debían apedrear. Pero Yeshua les puso el dedo en la llaga al darle la oportunidad a la mujer de reivindicarse antes de tirarle la piedra. Y eso debiéramos hacer nosotros. De hecho, Yeshua fue muchísimo más allá, porque al no responderle a los fariseos que traían las piedras en las manos, les estaba dando la oportunidad a ellos de hacer conciencia de que lo que estaban haciendo no era correcto, porque posiblemente ahí había gato encerrado. Para empezar, ¿dónde estaba el hombre? La encontraron en el acto de adulterio, estaba teniendo relaciones sexuales, no estaba sola. ¿Dónde está el hombre? Tal vez ahí había contubernio, estaban tratando de agarrar a Yeshua en una trampa, y Yeshua sabía todo eso y simplemente no les dijo nada. Y cuando ellos entendieron que estaban actuando mal y que Yeshua sabía lo que estaban haciendo, desde los más ancianos a los más jóvenes fueron soltando las piedras hasta que se fueron. Y se quedó solo la mujer con Yeshua, y Yeshua le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, no sé, Señor, se fueron todos. Y dijo, yo tampoco te acuso, pero ve y no peques más. No le dijo, ve y sigue como estabas, le dijo, ve y entonces alíñate a la instrucción del Padre porque estás cometiendo errores, estás cometiendo pecados, estás viviendo en adulterio. ¿Le dio la oportunidad? ¿Le dio gracia? Sí, pero no nada más a ella, a ellos también. Y el día de hoy Adonai nos sigue dando a nosotros esa misma gracia. Si hasta el día de hoy hemos aplicado la Biblia de manera arbitraria, es decir, como nosotros consideramos correcta, y de manera rigorista para con los demás, hoy es el momento de cambiar.
El Eterno nos está dando la oportunidad de entender que sí, sin dudas ha inspirado a esos varones y a esas mujeres que escribieron lo que tenemos en la Biblia con la cual nosotros buscamos su rostro. Pero también nos da la oportunidad de entender que esos eran hombres y mujeres que podían, igual que nosotros, tener errores y tener idiosincrasias personales, pero eso no los limitaba de ser utilizados por Él para hablarnos algo que hasta el día de hoy tiene sentido espiritual y sentido moral que debemos poner en práctica. Dejemos de estar pensando si una u otra cosa es necesaria para que realmente toda nuestra doctrina sea perfecta y pongamos en práctica lo que Yeshua dijo. Si vas a guardar los mandamientos, considera que lo más importante es amar a Elohim con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Cualquiera persona que haga eso, entonces toda su doctrina, que es la Torá y los profetas, estará dependiendo de lo correcto. Muchas gracias por haberme escuchado en este podcast en el episodio número 2. Te invito a que por favor, si no lo hiciste, te regreses y escuches el otro, que le des una buena estudiada junto con nosotros y vayamos poco a poco despojándonos de las mentiras heredadas que hemos tenido y de la mala interpretación de cómo estudiamos la Biblia, para que así podamos presentarnos de manera correcta ante nuestro Creador como sacrificio vivo, santo y agradable, que es un culto racional, es decir, una adoración inteligente. Busquemos del Eterno en todo momento, no nos limitemos por lo que nos puede decir una persona en un podcast o una persona en un púlpito o en un video de YouTube. Dejemos todo en manos de Adonai, nuestra vida depende de Él. Él es santo, Él es perfecto y Él conoce nuestra condición, su palabra dice, se acuerda que somos polvo. Así es que Él sabe tus inquietudes, Él sabe todo lo que estás pasando y cómo quizá cada paso que das, que sientes que puedes cometer un error, Él lo mira. Y Él no te deja solo. Levanta tus manos a Él, humíllate y pídele dirección y jamás te va a dejar. Te pido por favor, antes de que nos despidamos, que le pongas seguir aquí al podcast en Spotify, que le des al corazoncito, que le actives la campanita que tiene también para que no te pierdas el próximo episodio. Si lo estás viendo en YouTube, déjanos un comentario. También te invito aquí en Spotify a que busques nuestro canal de Eliú de Manuel Díaz, donde vienen todas las alabanzas que estamos subiendo, para que también tengas tiempo de adoración al Eterno. Es tan necesario buscar en humillación su rostro en lugar de solamente llenarnos de conocimiento. Te lo insto que lo hagas, por favor. Sería de gran ayuda también para nosotros, para poder llegar a más gente. Mi nombre es Eliú de Manuel Díaz de El Remanente Una Fe Inteligente. Recibe un saludo, un abrazo de parte de mi esposa y mi hija y de tu servidor. Que Adonai te bendiga y te guarde. Shalom.